estimados alumnos. En la clase de hoy vamos a ver un tag que se utilizó muchísimo en las primeras versiones de HTML, ¿sí? Que nos permitían crear una tabla. Con el tiempo y la evolución de HTML, ¿sí? Las tablas fueron dejadas de lado y reemplazadas por divs, como los que vimos en la clase anterior. Esas pequeñas divisiones que nos permitían, ¿sí?, ordenar de alguna manera nuestro apartado gráfico dentro de un documento web, como muestro acá en la pantalla, ¿sí? Pequeños divs que podían tener colores y acomodar o mostrar las ideas de algo en particular. Esa era la forma tradicional, tal vez, de organizar los divs hasta antes de la aparición o de la masificación de los dispositivos móviles. ¿Por qué digo esto? De alguna manera habían desaparecido las tablas y ya no se usaban más, porque era más fácil dividir, como lo estoy mostrando en la pantalla. Acá hay 4 divs, podríamos decir que estos son divs, ¿sí?, para hacerlo gráfico. Entonces resultaba más sencillo, tal vez, organizarlos en divs, dividirlos en divisiones. Entonces acá, supongan, teníamos el nombre de la empresa o título de la página. Acá tal vez tendríamos todo el contenido, el cuerpo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Acá a lo mejor teníamos propagandas o, sí, publicidad, ¿sí? Publicidad. Y acá tal vez el pie de página con alguna que otra información. Llegó un momento en la corta historia y en la rápida evolución de lo que son los documentos HTML, en que esta era una forma prácticamente tradicional y típica de acomodar los datos, de mostrar los datos. Por lo tanto, empezó a desaparecer o a perder prioridad un tag que se conoce como table y que nos permitía justamente crear tablas. Recuerden que se abre y se cierra, sí, como cualquier tag, pero este tag dibujaba una tabla, un formato de tabla, una especie de, podríamos decirlo, vamos a hacer uno chiquitito, una especie de div, solo que este div no sería transparente. ¿Qué componentes tenía una tabla? Los componentes de cualquier tabla como las conocemos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que tenía un encabezado o los campos, conocido con el tag th. th de tabla head o table head, y th de cierre. Ese era uno de los componentes, vamos a ponerlo acá para no confundirlos. Cada tabla tenía un th, ¿sí? En este caso tendríamos 1, 2 y 3. Recuerden que th viene de table head o encabezado de la tabla. Pero bien, los th
Si se fijan en la imagen, pertenecen a una fila. Y una fila en inglés, sí, escribe row. Por lo tanto, teníamos que tener un tag que nos permite indicar una table row. ¿Sí? Esto sería de table head y esto de table row. Teníamos entonces, por lo tanto, que crear una tabla y de una fila y dentro de la fila tantos table head como necesitemos. Eso es lo que vamos a hacer acá en este ejemplo. Dejamos la indentación que era entonces table read, row, perdón, y dentro un table head para crear la primer o el primer campo o columna, la primera columna, digamos así, ¿sí? Table head, entonces vamos a poner animal, vamos a cerrar el table head, vamos a abrir otro table head. ¿Qué haría esto entonces? El table row nos crea una fila. El table head nos crea la primera columna, animal. El otro table head nos creará la segunda columna, que vamos a poner tamaño. ¿Sí? Ya vamos a arreglar esto. Tenemos que cerrar el table head. Y yo lo que quiero son, si recordarán, tamaño. Son tres columnas o campos. Por lo tanto, acá tendré que agregar otro table head. Table head. Y vamos a poner carácter. TH. Y de esa manera construimos una tabla con los encabezados: animal, tamaño y carácter. ¿Sí? Que nos falta cerrar el tr o table row que lo contiene, ¿sí? Barra tr, ¿sí? Observen que acá voy a poner esto en negrita. Esta table row contiene esta fila que a su vez contiene tres encabezados, columnas o campos: animal, tamaño, carácter. ¿Sí? Voy a ponerle otro color para que lo puedan distinguir. ¿Sí? Esta fila tiene tres TH, perdón, table head. Y ahora nos quedaría crear filas para completar estos datos. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que creemos una fila, tendremos que usar el tag tr, table row, y así vamos a crear tres filas. Bien, vamos a agregar datos esta vez a nuestra tabla, ¿sí? Y para ello debemos recordar cuántas columnas o encabezados habíamos creado, ¿sí? Hasta el momento, simplemente vamos a crear todas nuestras filas, que eran tres,
filas o registros. Y en el próximo video les voy a mostrar cómo agregar los datos dentro de cada fila y que se correspondan con cada columna.